Lección número 8. El Evangelio de la Gracia desde Génesis. Óscar Ospina Orozco. Y hoy vamos a ver la vida de José y acompáñenme a orar. Señor, gracias te damos por la vida de José y las disciplinas que utilizaste en su vida, la cual nos ayuda a cada uno de nosotros. A ti la gloria y la honra, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la gracia de Dios se va a mostrar en la vida de un gran siervo llamado José. La Biblia nos dice que José era un joven de apenas 17 años y fue a esta edad cuando Dios comenzó a trabajar, a transformar su vida. Dios tenía un propósito grande en la vida de José, así como Dios tiene un propósito grande en tu vida. Y el propósito que tenía con José era que él fuera el líder más grande junto con Faraón del país más poderoso de la tierra en su época, que era Egipto. Dios iba a transformar la vida de su siervo José a través de ciertas características, a través de ciertas disciplinas que debe de tener todo hijo de Dios. Recuerde que es Dios preparando la vida de José para usarlo donde el Creador soberano lo quería usar, y era en Egipto. Y Dios va a utilizar 4 disciplinas en la vida de José. En primer lugar, la disciplina del servicio. El Señor quería que José fuera un siervo. Segunda disciplina, la disciplina del dominio propio, del equilibrio, de la templanza. Dios quería que José tuviera dominio propio, autocontrol. La tercera disciplina era una vida en sufrimiento, disciplina del sufrimiento, que José aprendiera a soportar con firmeza todo lo que iba a venir. Y en cuarto lugar, el Señor le quería enseñar una vida llena de perdón, que aprendiera a perdonar a los demás todas sus ofensas. Dios quería que José aprendiera a ser un siervo, uno que sirve a los demás. Y en Génesis capítulo 37, versículos 1 al 17, la Biblia nos habla que José era el favorito de su padre Jacob, o Israel, como vimos. Y esto causó un gran problema en sus hermanos. El trato de su padre hacia José era totalmente diferente al trato que su padre le daba a sus otros hijos. José amaba a Dios, pero obviamente tenía 17 años y actuaba inmaduramente. Primero que todo, en versículo 2 nos dice que José contaba todo lo malo que hacían sus hermanos. Versículo 2. Esta es la historia de la familia de José. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. ¿Se imagina? José le echaba más leña al fuego, contándole sus sueños de que Dios le estaba dando un privilegio más grande y que ellos se inclinarían a él. Y la Biblia nos dice que sus hermanos le odiaban más, no podían hablarle pacíficamente. Y también nos dice que Jacob o Israel le vestía muy diferente a José que a sus hermanos. Le vestía con una bella túnica de muchos colores. Jacob amaba más a José que a los otros hijos, y era muy evidente en su trato. Y esto ocasionaba muchos problemas en la relación de José con sus hermanos. Y esto ocasiona muchos problemas en muchos hogares cuando los padres tienen hijos preferidos o predilectos.
Jacob mandaba a trabajar a sus hijos y encontramos a José quedar en casa de su padre, como diríamos hoy en día, el joven consentido. Pero Dios estaba listo para trabajar en la vida de José. Dios iba a transformarlo a la imagen de Jesús. Cuando Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, por lo general al principio ocurren muchas cosas horribles, una tras otra. Es como un escultor cuando empieza a trabajar con una roca. Le da muchos golpes al principio y después será solo para moldear los detalles. Así hace Dios contigo y conmigo. Cuando Él empieza a trabajar, ocurren muchas cosas difíciles. Pero el escultor es fiel en trabajar y terminar su obra para su gloria y su honra. Dios permite muchas situaciones difíciles en la vida de José, como permite muchas situaciones difíciles en tu vida, y es para hacernos a la imagen del Señor Jesús, para madurar nuestras vidas. Dios tiene todo el control absoluto de todas las personas y de todas las cosas. Y en Génesis capítulo 37, versículos 12 al 16, la Biblia nos habla que José es sacado de su zona de VIP, de su zona de comodidad. Con su papá lo tenía todo, no se preocupaba absolutamente de nada. Y la Biblia nos dice que a José le quieren matar sus propios hermanos. ¿Se imaginan eso? Solamente por enojo y por envidia. Y la Biblia nos dice que a José lo venden como un esclavo al país de Egipto. En un momento y en un cerrar de ojos le cambió absolutamente toda la vida de José. ¿Te ha cambiado la vida a ti de un día para otro? Yo sé que todos hemos experimentado alguna experiencia en nuestras vidas. A veces podemos hacer muchos planes, pero solo Dios puede aprobar esos planes. Más bien debemos decir, si el Señor lo quiere, haremos esto o haremos aquello, como lo dice Santiago en el capítulo 4, versículos 13 al 17. Debemos estar agarrados todos los días del Señor, estando en comunión con Él para poder soportar el fuego de las pruebas que vendrán a nuestras vidas. Y Dios va a transformar la vida de José, lo va a transformar en un gran líder a través de las siguientes disciplinas. Y vamos a comenzar con la primera disciplina en la vida de José, Dios actuando en la vida de José, y la primera disciplina es la disciplina del servicio. Génesis capítulo 39, versículos 1 al 6, nos habla de esta primera disciplina. Dice la Biblia que José le servía a su amo Potifar. Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Se imaginan? Dios le quitó su túnica de colores a José y le puso un delantal, como alguien dijo. Lo puso a servir a los demás, a dar su vida en favor de los demás. Un siervo es aquel que sirve a otros sin esperar nada a cambio. Jesús mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dio su ejemplo. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 20, 28, que el Señor Jesús vino a servir y no ser servido. Él vino a dar su vida por otros. José iba a ser un gran líder de millones de personas.
Y la cualidad más grande que Dios quería desarrollar en la vida de José es que él aprendiera a ser un siervo, uno que sirve a los demás. El estatus más grande que usted y yo podemos llegar en este mundo como hijos de Dios es llegar a ser unos siervos, unos que servimos a los demás. La palabra siervos en las Escrituras quiere decir esclavos, ¿se imaginan? Un esclavo no tiene ningún derecho y siempre su vida es una vida de servir a otros, a su amo. Hay una diferencia entre un esclavo, siervo, y un hijo de Dios como siervo. Un esclavo en este mundo a lo mejor lo es porque le tocó, la vida le llevó a eso, pero un siervo, un esclavo como hijo de Dios, es un siervo o esclavo por amor. Sirve por amor al Señor, no porque alguien le está obligando a hacerlo. Lo hace por amor, por agradecimiento al Señor. José fue comprado por Potifar, que era un gran oficial de Faraón. Y este le puso como mayordomo de todo cuanto tenía. Potifar vio en José un siervo y vio que Dios estaba con él y que a través de él le hacía prosperar en todo. Como dice el versículo 4, y José le servía. José era muy fiel en su servicio y era totalmente confiable para Potifar. No robaba nada de Potifar y siempre cuidaba de sus intereses. A través del servicio de José a Potifar, este buscaba siempre hacerlo crecer a su amo. El servicio del Hijo de Dios a otra persona siempre debe ser con la motivación de que está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda disciplina que el Señor quería obrar en la vida de José era la disciplina del dominio propio o la templanza o el autocontrol. Y ahí en Génesis capítulo 39, versículos 6 al 12, nos habla acerca de esta disciplina. La mayor grandeza de un hombre en este mundo, dicho por un filósofo llamado Platón, es conquistarse a uno mismo. Dice que es la grandeza de un ser humano. Pero bíblicamente, ¿sabe cuál es la grandeza más grande en este mundo para un hijo de Dios? Es que Dios le conquiste y controle toda su vida. Si tú no eres controlado por Dios a través del Espíritu Santo, serás controlado por este mundo, por tus pasiones y por tus deseos. La Biblia nos dice que José era de hermoso semblante y de bella presencia. ¿De dónde heredó esa bella imagen? La Biblia nos dice ahí en Génesis capítulo 29, versículo 17, que lo heredó de su mamá Raquel, la cual nos dice la Biblia que era muy bonita. La esposa de Potifar de seguro era muy hermosa, adinerada y con una gran posición social. Y esta mujer puso su mirada en José el siervo. A lo mejor ella estaba acostumbrada a conseguir todo lo que ella quería, a comprar todo lo que ella anhelaba, a usar sus siervos como ella quería. Y cuando acosó a José y quería tomarlo para tener relaciones sexuales, José como hijo de Dios, ¿qué dijo? No.
ella lo siguió acosando cada día y él decía, no, vez tras vez. ¿Qué habrá pensado esta mujer? ¿José era gay? ¿Acaso no me ve bonita? ¿Con dinero, fama, posición, autoridad? ¿Qué le pasa a José? Dentro del corazón de José había algo muy hermoso. Dios estaba gobernando su vida y sus decisiones. Por eso él decía que no. No somos nosotros los que nos conquistamos. Es Dios el que quiere conquistarnos. Cuando cedemos nuestra voluntad a Él, Él está listo para hacer grandes cosas en nuestras vidas. El mundo te ofrece dinero, fama, placer, posesiones, buena educación, un gran estatus. Dios te ofrece una vida eterna en el paraíso, en el cielo. Lo de este mundo se acaba, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, como nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 17 al 19. Todo se acaba en este mundo, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. José dejó mejor su ropa en las manos de esta mujer, que lo agarró con fuerza. Él salió desnudo, pero guardó su integridad. Hay muchos creyentes que pierden su integridad por un momento de placer. La huida de José no fue cuando salió corriendo. La huida de José comenzó cuando dentro de él meditó en su Dios, meditó en la santidad de Dios. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia? Salir corriendo. Muchos creyentes legalistas piensan que huir es no pasar por un bar, por una cantina, no ver a las mujeres, no entrar donde hay humo de cigarrillo, etc. La verdadera huida comienza en creerle a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Soy un hijo de Dios. ¿Quién gobierna este mundo? ¿Satanás? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Siempre que hagamos algo debemos de preguntarnos, ¿esto glorifica a mi Padre? ¿Esto honra a mi Padre Celestial? Y usted mismo va a saber si lo que usted está por hacer glorifica a Dios o no. Cuando José reflexionó quién era Dios, no le importó nada de lo que el mundo le dijera. Él no le importó lo que Satanás le estaba ofreciendo en ese momento. Satanás le estaba ofreciendo placer, Satanás le estaba ofreciendo libertad, posición, seguridad, dinero. Pero él no se dejó llevar de lo que le estaban ofreciendo. Él salió corriendo, huyendo, porque él amaba a Dios con todo su corazón. Estás amando a Dios y estás huyendo del pecado por lo que tú conoces que Dios es santo, santo, santo. O caes fácil a lo que te ofrece este mundo. La tercera disciplina es la disciplina del sufrimiento. Y ahí en Génesis capítulo 39, versículos 13 al 23, nos habla de esta disciplina. Sufrir por Cristo es un privilegio. Somos bienaventurados, somos perfeccionados a través del sufrimiento.
Todo lo que José estaba pasando, su gran ingrediente era el sufrimiento. Pero el sufrimiento le haría ser un gran líder, muy grande y muy fuerte. Muchos de nosotros queremos huir del sufrimiento. No queremos pasar por sufrimiento. Evitamos el sufrimiento. Pero déjenme decirles, mientras usted y yo vivamos en este mundo, vamos a tener que sufrir por alguna razón. Siempre habrá sufrimiento adelante de nosotros. Muchas veces como creyentes pensamos que tratamos de hacer las cosas bien y siempre nos va mal. ¿Lo ha pensado usted así? José estaba haciendo las cosas bien, a la manera de Dios, y todo le salía mal. Él seguía confiando en Dios, a pesar de que no veía nada bueno. Y las injusticias le seguirían, pero ya desde la cárcel. Porque esta mujer le dijo a su esposo que José trató de violarla, trató de aprovecharse de ella. Y todo eso eran mentiras. Y su amo le creyó a su esposa mentirosa. Y la Biblia nos dice que echó a José en la cárcel con mucha ira. No encontramos en la Biblia a José defenderse. Jesús tampoco se defendió cuando le acusaban falsamente. Pero la Biblia nos dice en versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. La Biblia nos dice en Marcos 14:60 que el sumo sacerdote le dijo a Jesús, Jesús, oye, ¿no respondes nada de lo que dicen estos contra ti? ¿Qué tienes que decir, Jesús? Y la Biblia nos dice que Jesús callaba y nada respondía. Porque tanto José como Jesús sabían que Dios tenía el control, que Dios sabía lo que había pasado. Y ellos no se defendían, porque es Dios el que nos defiende a nosotros. Y la Biblia nos dice que José halló gracia delante del jefe de la cárcel, y éste le puso como su líder en la cárcel. Todos los presos estaban bajo el cuidado de José. Dios prosperaba todo lo que hacía José, a pesar de que a José lo trataban muy mal sus hermanos. A José lo querían matar sus hermanos. A José lo vendieron sus hermanos como un esclavo a Egipto. A José lo encarcelaron injustamente por no acostarse con la esposa de Potifar. A José lo olvidaron cuando él puso su mirada y confianza en el hombre y no en Dios. No se había visto este tipo de comportamiento en la vida de José antes. Es sorprendente ver a José poner toda su confianza en el hombre y no en Dios, como nos dice el capítulo 40. José le está interpretando los sueños tanto al panadero como al copero. Ellos habían delinquido en contra de su señor, el faraón. Y ustedes saben que al copero José le interpretó: en 3 días volverás a tu cargo, volverás a dar en la mano de Faraón la copa. Y al panadero, ¿qué le dijo? Vas a morir en 3 días, en el cumpleaños de Faraón. Y fue así.
Y cuando José le interpretó al copero, es interesante cómo José quita la confianza, su fe en Dios y pone su confianza en el copero. La Biblia nos dice ahí en capítulo 40, versículo 13. Al cabo de 3 días, le está hablando al faraón, levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Y mire lo que dice José. Quita la mirada de Dios, la confianza en Dios y la pone en un hombre. Le dice al copero, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, de esta cárcel, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. ¿Sí ven? No encontramos esta actitud en José. Él siempre dependía de Dios, siempre confiaba en Dios, pero ahorita vi una oportunidad para confiar en el hombre. Y la Biblia nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre y bienaventurado el hombre que pone su confianza en Dios. Dios le había dado el don a José de interpretar los sueños. Y como dije, los servidores del rey de Egipto delinquieron en contra de Faraón. Y Faraón los mandó a la cárcel donde se encontraba José. ¡Qué casualidad!, ¿no? No hay ninguna casualidad. Cuando Dios pone personas a nuestro alrededor, debemos preguntarnos, Dios, ¿cuál es tu propósito con estas personas? ¿Por qué las estás trayendo a mi lado? ¿Para qué? Dios tenía todo el control, aunque José no sabía lo que estaba pasando. Y los 2 servidores del rey en la cárcel, nos dice la Biblia que tuvieron un sueño. Y una vez José fue y estaban tristes, y ellos le dijeron que tuvieron un sueño y que no había quien les pudiera interpretar. Y José le dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Miren que siempre José le daba la gloria a Dios y ponía a Dios en primer lugar. Pero José pone su confianza en el hombre y quita su mirada del Dios Todopoderoso. La Biblia nos dice que maldito el hombre que pone su confianza en el hombre, pero bendito el hombre que su confianza es Dios, como nos dice Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 7. Aunque José amaba mucho a Dios, pasaba por momentos de mucha debilidad y no tomaba en cuenta a Dios, se centraba en él y no en su creador. José le interpretó el sueño al copero y le dio muy buenas noticias. El copero era un oficial de mucha confianza del rey, ya que los reyes muchas veces morían por envenenamiento. El copero volvería a estar al lado del rey. Imagínense, de la potencia más grande del mundo. Y José depositó en el copero toda su confianza y no en Dios. Lo primero que hizo José fue tratar de que el copero sintiera compasión por él. Acuérdate de mí, dile a Faraón. ¿Qué le estaba pasando a José? El sufrimiento le estaba llevando por otro camino, en centrarse en él y quitar su confianza en Dios.
Satanás muchas veces utiliza la enfermedad, la adversidad, el dolor, para que quites la mirada de tu Dios. ¿Se acuerdan de Job? Satanás pidió permiso para probar la vida de Job y le trajo muchos males. Pero el resultado fue más grande de lo que Satanás quería hacer. Job terminó dándole toda la gloria a Dios, conociendo más a Dios que como lo conocía antes. Cuando tú pones tu confianza en el hombre, las cosas nunca van a funcionar. Cuando tú pones tu confianza en Dios, todo será siempre para tu bien y para tu bendición. Como familia, confíen en Dios, no confíen en el hombre. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Pero acuérdense en que bendito el hombre que pone su confianza en Dios. Y como dije ahorita, José le interpretó al panadero su sueño, pero eran muy malas noticias. Él moriría en la fiesta del cumpleaños del rey de Egipto, que se efectuaría en 3 días. Y como Dios lo dijo a través de su siervo José, el copero volvió a su antiguo puesto y el panadero murió en la horca. Yo me imagino a José muy contento y pensando y diciéndole a los demás: ¡ay, muy pronto mi vida va a cambiar por completo! Ya muy pronto me voy de la cárcel. Porque él pensaba que el copero le iba a ayudar con el rey de Egipto. Era hora de salir de la cárcel y toda su confianza la puso en el copero. ¿Y qué fue lo que pasó? La Biblia nos dice ahí en capítulo 40, versículos 21 al 23. Dice acerca del faraón: e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Se imaginan? El copero le olvidó en solo 3 días. ¿Qué habrá sentido José? Esperando al copero día tras día, y no apareció. Desgraciado, mal hombre, sucio, traicionero, ingrato, desagradecido. A lo mejor esto pasó por la mente de José. ¿No pasaría por tu mente? Por la mía yo creo que sí. ¿Le hice un bien y con esto me paga? Interesante. De seguro José no estaba muy animado con la traición del copero. Pero había un sufrimiento más en la vida de José por no confiar en Dios. El apóstol Pablo nos dice en su carta que debemos de sufrir por Cristo, por su obra, y no por nuestro pecado o por nuestras malas decisiones. Pedro también nos habla de este asunto. Dice que en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 21, la Biblia nos dice que debemos de sufrir por el Señor, por hacer el bien y no por hacer el mal. Y aunque José estaba en la cárcel, todavía Dios estaba obrando afuera de la cárcel en favor de José en el tiempo de Dios.
Para nosotros muchas veces Dios llega tarde, pero ¿saben? Dios siempre llega en el momento preciso. Nosotros nos desesperamos, pero Dios siempre llega a tiempo. Es en su tiempo, no en el tiempo nuestro. Y la Biblia nos dice que después de 2 años, el copero se acordó de José. La Biblia nos dice que en 2 años Faraón tuvo un sueño. ¿Se imaginan? 2 años. Y ahí en Génesis capítulo 41, versículos 1 al 7, nos dice que Faraón tuvo un sueño, estaba turbado y mandó a llamar a todos los sabios y los magos de Egipto. Pero la Biblia nos dice que nadie podía interpretar el sueño. Se trataba de 7 vacas hermosas y gordas y de otras 7 vacas feas y flacas. Las primeras representaban 7 años de mucha abundancia en la tierra de Egipto, seguidos de 7 años de una grave escasez. Nosotros muchas veces decimos lo mismo cuando tenemos dinero, que decimos, uy, estamos en las vacas gordas. Pero cuando no tenemos dinero, ¿qué decimos? Estoy en las vacas flacas. ¿Lo ha dicho alguna vez usted? Cuando el ser humano pasa por situaciones difíciles, la primera persona que llegará a su mente es la persona que más le ayudó cuando pasaba por aguas turbulentas, por situaciones difíciles. El copero del rey sintió mucho temor ante el enojo de su señor Faraón. Y lo primero que le llegó a su mente, ¿sabe qué fue? ¡Uy, José! Y nos lo dice ahí en Génesis capítulo 41, ahí en versículo 8 dice, al 11. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, el de Faraón, y hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Se imaginan? El copero olvidó a José solo en 3 días, pero se acordó de José después de 2 años. ¿Quién tenía el control? Dios controla el tiempo y controla cada uno de nuestras vidas. Cuando menos lo esperaba y pensaba José, Dios le tenía una gran sorpresa que nunca olvidaría. Dios le mostraría toda su fidelidad. Dios le mostraría toda su misericordia, amor y bondad. Dios siempre nos sorprende
cuando usted y yo depositamos toda nuestra confianza en Él, andando en sus caminos, obedeciéndole de todo nuestro corazón al 100%. Y la Biblia nos dice que José volvió a poner toda su confianza en Dios y fue sacado rápidamente de la cárcel por orden del faraón. ¿Y se acuerdan lo que José dijo? No está en mí, Dios será el que dé respuesta, ahí en versículo 16. Y en capítulo 41 de Génesis, versículo 17 al 36, la Biblia nos dice que Dios interpretó el sueño a Faraón a través de su siervo José. José le habló con autoridad al rey de Egipto y le dijo en versículo 33, por tanto provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. José le dijo al rey, rey, ponga un varón prudente y sabio a gobernar. Ahí en versículo 34, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Rey, ponga gobernadores sobre todo el país. Y ahí mismo en el versículo 34, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Rey, ponga un impuesto del 20%. Rey, junte toda la provisión de los 7 años de abundancia. Y después en Génesis capítulo 41, versículos 37 al 46, son versículos hermosos. Dios está respondiendo a José más allá de lo que José pudiera haberse imaginado. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, que cuando confiamos en nuestro Dios suceden cosas extraordinarias. Que Dios puede hacer las cosas más grandes de lo que nosotros pensamos. Imagínense, José era el segundo hombre más importante de la nación más poderosa del mundo. Ahora José era el amo de Potifar. Solo Dios lo podía hacer. Dios levantó a José y lo exaltó delante de toda la tierra de Egipto y delante de toda la tierra. Imagínese, José era un esclavo y ahorita era el amo. Imagínese, José no tenía dinero, no tenía posesiones y ahorita lo tenía todo. Imagínese, José no era nadie y ahora era como el rey de Egipto, ¿se imaginan? José fue humillado y maltratado y ahora tenía todo el poder. José fue enviado a la cárcel injustamente. Y ahora José era el que enviaba a la cárcel. José siempre doblaba sus rodillas. Ahora el mundo tenía que doblar sus rodillas delante de él. En Romanos capítulo 8, versículo 31 nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia nos dice que José tenía ya 30 años y era el líder más grande sobre toda la tierra. José tenía 17 años cuando el Señor empezó a trabajar en él. Imagínense, pasaron 13 años Dios moldeando todo su carácter. Pero Dios no había terminado con José. Aún le faltaría su última disciplina. Y déjenme leerles estos versículos tan hermosos
de lo que pasó en la vida de José. Ahí en Génesis capítulo 41, versículos 37 al 46. Dice así: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblar la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Paaneah, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cómo le cambió la vida a José? ¿Se imagina? Dios es fiel a su obra en nosotros. Pero la última disciplina era la disciplina del perdón. Vivimos en un mundo donde hay mucha falta de perdón. Cuando José fue mayordomo de Potifar, ¿por qué no fue a buscar a su familia? Y ahora, como uno de los reyes de Egipto, ¿por qué no fue a buscar a su familia? ¿Qué había en el corazón de José? Y aunque José no lo sabía o no lo veía, él había abierto una puerta muy grande en su vida. Y fue una puerta llamada amargura o falta de perdón en contra de su propia familia, de sus propios hermanos. Si José no iba a buscar a su familia para arreglar la falta de perdón que había en su corazón, entonces Dios iba a mover todo el cosmos, mandando una hambruna a la tierra para tratar este problema de amargura con su hijo. Dios es todopoderoso. Él puede hacer todo lo que Él quiera. Él iba a terminar su obra en José y la terminará en cada uno de nosotros al hacernos a la imagen de Jesucristo. Él comienza, pero Él también termina, como nos dice Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. La Biblia habla de poner mucha atención para no abrir una puerta a la amargura o falta de perdón por lo que nos hacen las personas o por las circunstancias que vienen a nuestras vidas. La amargura se muestra como una raíz en la Biblia y al no ser tratada irá creciendo y saldrá por la boca, como nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Cuando no tratamos con la amargura y con la falta de perdón, suceden tres cosas según Hebreos 12:15. Con amargura dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Fuimos salvos por la gracia de Dios y vivimos por la gracia del Señor. Tratar de vivir en nuestras propias fuerzas, a nuestra propia manera, independiente del Creador, nunca va a funcionar nuestras vidas.
Tarde que temprano esas malas decisiones nos alcanzarán y arruinarán nuestras vidas. Viviremos vidas amargadas y vacías, no la vida en abundancia que Cristo nos vino a dar. Segunda consecuencia es que la amargura es un estorbo en la vida del Hijo de Dios, como nos dice Hebreos 12:15. La falta de perdón y amargura es un total estorbo para seguir creciendo. El que no avanza, retrocede. Hay creyentes que dejaron toda su comunión con Dios por la falta de perdón, por el rencor, por el odio, por el enojo, por las situaciones que pasaron aún siendo niños o por alguna persona que les marcó. Hay muchos creyentes guardando cosas muy fuertes en sus corazones por sucesos pasados o por personas muy allegadas que hicieron algo grande, que causaron heridas en su corazón. Y la tercera consecuencia es que la amargura contamina a otros. Siendo que la amargura es una raíz, tendrá que crecer, y la única manera de salir de nosotros es por nuestra boca. Cuando hay amargura en nuestro corazón, hablamos mal de otros. Nuestra boca no mostrará mucho gozo para agradecer a Dios en todas las situaciones que pasamos. Nuestras bocas se quejan de todo, de las personas, de las cosas. No provocan nada. La amargura nos hace caer en una falta de paz, en un desánimo, en depresión. Nos hace tener malas relaciones con nuestra familia y con las demás personas. No nos provoca ni comer ni nada. José tenía una gran amargura en su corazón en contra de sus hermanos, quienes lo trataron mal. Lo querían matar, lo vendieron como esclavo, ¿se imaginan? Cuando estuvo José con Potifar como su mayordomo, José no quiso buscar a su familia. ¿Por qué? Porque tenía amargura. Cuando Faraón coronó a José como el segundo hombre más poderoso de la tierra, él tampoco quiso buscar a su familia. Pensaba que todo estaba arreglado, que las heridas ya habían sanado, etcétera. ¿Quién sabe? José ya no quería sufrir más. Pensó que podría vivir y servir al Señor de esa manera. Qué equivocado estaba José. Dios lo sorprendería otra vez. Primeramente lo sorprendió sacándolo de su zona de confort y lo puso como el segundo hombre más poderoso de toda la tierra de Egipto. Segundo, le dio dominio, autoridad y poder. Tercero, Dios lo sorprendería trayéndole a sus hermanos cara a cara. Dios movió todo un cosmos para mandar una hambruna mundial para tratar un problema de falta de perdón con su hijo y con su siervo. Dios siempre es fiel con nosotros, aunque nosotros seamos fieles. Dios había prometido a Abraham que iba a traer a la nación de Israel a Egipto, que iba a ser esclava, que iba a vivir ahí. Era una profecía que Dios le había declarado a Abraham. Pero es interesante que también una característica grande del por qué Dios mandó la hambruna, una era para traer la nación de Israel para que entrara a Egipto, pero la otra era para tratar con su hijo. Estaba luchando con falta de perdón, con amargura en su corazón. ¿Estás tú luchando con perdonar a alguien? ¿Estás tú luchando con amargura por lo que alguien te hizo, te está haciendo? José tenía una gran amargura. Y en Génesis capítulo 41, versículos 55 al 57, dice que Dios mandó mucha escasez de comida. Y no solamente en Egipto, sino en toda la tierra. Esto obligó a Jacob a enviar a sus hijos a Egipto para ir en busca de alimentos. ¿Quién tenía todo el control de esta situación? Dios. José nunca se imaginaría
lo que Dios haría a favor de él. Aunque al principio sería muy difícil, Dios completaría su obra en su hijo José. José es totalmente desconocido por su amargura en contra de sus hermanos. Imagínense cuando Dios le trajo a sus hermanos. Ahí en Génesis capítulo 42, versículos 1 al 24. Cuando José vio a sus hermanos cara a cara, reaccionó de una manera muy impura y muy carnal. En primer lugar, en versículo 7, dice: y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. ¿Se imaginan? José hizo como que no conocía a sus hermanos. José estaba engañando, estaba mintiendo. Actuó hipócritamente. Y dice, y les habló ásperamente. Les habló duro. En versículo 9 dice: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. José les repetía varias veces: sois espías. En versículo 9, en versículo 14 y en versículos 16 y 17, José los echó en la cárcel. José tomó a Simeón en vista de ellos y lo aprisionó. Ahí en el versículo 24. ¿Se imaginan? Esto no es un corazón perdonador. Eso es un corazón que la herida todavía sigue abierta después de 13 años. Y en capítulo 44, versículos 1 al 5, la Biblia nos dice que José está involucrando a su mayordomo en su falta de perdón hacia sus hermanos. Generalmente personas con falta de perdón involucran a otras personas que no tienen nada que ver en esta situación. José le dijo a su mayordomo: diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Como le dice ahí en capítulo 44 de Génesis, versículos 4 y 5. José le manda que meta la copa de él en el costal del menor. Eso es mentira. Eso es engaño. ¿Cómo puede un hombre de Dios hacer que otra persona mienta de una forma tan vil? ¿Hacer mentir a su mayordomo? Dios en su gracia estará transformando la vida de su siervo José, como lo hacen cada uno de nosotros. Y en Génesis capítulo 44, versículos 6 al 17, cuando regresaron los hermanos de José, les dijo: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? ¿Quién era el que interpretaba los sueños, José o Dios? Era Dios. La falta de perdón te pone en una situación de tanto orgullo y egocentrismo que piensas que eres mejor que Dios, que las cosas funcionan por ti, que tú eres mejor que los demás. Orgullo. Pero en capítulo 45, versículos 1 al 11, José decide perdonar a sus hermanos. ¡Qué bonito! José ya no podía seguir viviendo de esta manera. ¿Qué es el perdón? El perdón no es una emoción, no es un sentimiento. El perdón es una decisión, es una elección. Y José decide perdonar a pesar de cómo él se siente, a pesar de cómo le han herido. Muchas personas prefieren morir guardando rencores en sus corazones. Y esto les afectará no solamente en esta vida, sino en la vida venidera.
Todos los días debemos estar a cuentas con el Señor. La falta de perdón afecta nuestra paz, afecta nuestra tranquilidad. La falta de perdón afecta nuestra salud. La amargura y la falta de perdón afectan nuestras relaciones con otros. La amargura y la falta de perdón te cierra todas las puertas. La amargura y la falta de perdón te roba el gozo en tu vida. La amargura y la falta de perdón te vuelve una persona triste, amargada, enojona y sin ninguna gracia. No te provoca absolutamente nada. Y la Biblia nos dice que José va a enfrentar a sus hermanos. José había guardado ese dolor por tantos años, ¿se imaginan? 13 años. Muchas personas piensan que el tiempo cierra todas las heridas. Eso no es cierto. Las vuelve más grandes. Y el último en saberlo somos nosotros. José les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Versículo 4. José recuerda muy bien lo sucedido hace tantos años atrás. Nunca nosotros podemos olvidar lo que nos ha sucedido, lo que nos han hecho otras personas, lo que nos han causado otras personas. Dios nunca puede olvidar lo que nosotros hemos hecho en contra de Él. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 17, nos dice que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Lo que esto significa es que Él no nos toma en cuenta nuestros pecados y nuestras ofensas. Él no nos lo restriega en nuestra cara para acusarnos. Recuerde que Dios es un Dios omnisciente, lo sabe todo. Él nunca puede olvidar absolutamente nada, como nosotros tampoco lo hacemos. Dios pone nuestros pecados en el fondo del mar para que nadie los pueda sacar, como nos dice Miqueas, capítulo 7, versículo 19, que arrojó todos nuestros pecados en las profundidades del mar. Muchas veces nosotros decimos que vamos a perdonar, pero dejamos los pecados no en la profundidad del mar, sino en la orilla. Y apenas hay un conflicto, volvemos a sacarlo y a restregarlo en la cara de los ofensores. José decidió perdonar de todo corazón y dejó que Dios se encargara de todos sus sentimientos de dolor. Cuando perdonamos, podemos ver claramente los propósitos de Dios y Dios nos mueve a hacer el bien a nuestro ofensor. Ahí en versículo 5, José les dice a ellos: no se sientan tristes. Ahí mismo en el versículo 5, lo que ustedes hicieron cumplía con el propósito de Dios. Ahí mismo en el versículo 5, Dios me envió a Egipto para preservar la vida de ustedes. Versículo 7, 8, Dios me envió, no fueron ustedes. Versículo 8, Dios quería que yo fuera un gran líder. Y versículos 9 al 11, yo les daré tierra y alimento y ustedes estarán conmigo. ¿Se imaginan? Cuando una persona decide perdonar, Dios pone el deseo y el hacer bien a los ofensores, aquellas personas que le han causado dolor. José tiene a Dios presente en todo y empieza a hacerles el bien a sus hermanos, cuidándolos, ayudándoles y dándoles. Cuando decidimos perdonar, mostramos gracia a los demás. Es la misma gracia que Dios ha demostrado por nosotros, pecadores. En capítulo 50, José confirma su perdón hacia sus hermanos. Capítulo 50, versículos 15 al 26. Cuando su papá murió, sus hermanos pensaron que José se iba a vengar de ellos. Pero José decidió perdonarlos de nuevo.
El perdón para nosotros no es de una vez para siempre. Dios sí lo puede hacer. Dios perdona de una vez para siempre y eternamente, porque Dios es inmutable, Dios no cambia, pero nosotros sí. El perdón es continuo. Y Colosenses capítulo 3, versículo 13 nos dice que debemos estar perdonando los pecados los unos a los otros en la misma medida que Cristo nos perdonó a nosotros. Debemos siempre recordar lo que el Señor Jesús nos perdonó en la cruz del Calvario para que nosotros podamos perdonar a todo aquel que nos ofende. Jesús enseñó a sus discípulos acerca del perdón. Ahí en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 22, el Señor Jesús empezó a hablar del perdón. Cuando una persona no perdona a otra, está atada por su ofensor. Perdonar es transferir al ofensor al único que puede administrar justicia, al Dios Todopoderoso. Si decidimos perdonar, entonces entregamos al ofensor, entregamos a Dios, y eso nos traerá mucha paz a nuestras vidas. Pero si no entregamos, eso nos traerá muchas cosas malas. Pero si entregamos al Señor a nuestros ofensores, Dios dará toda libertad a través del perdón. Y Pedro le preguntó al Señor Jesús: Señor Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a la persona que me ofende? ¿Hasta 7? Los judíos tenían como costumbre perdonar hasta 7 veces, el número perfecto de Dios. ¿Te parece poquito perdonar 7 veces? ¿Qué piensas? Si tú le prestas un dinero a alguien y no te paga, ¿le volverías a prestar? ¿Cuántas veces le perdonarías? ¿Hasta 7 veces? No creo. Si tu cónyuge te es infiel, ¿cuántas veces le perdonarías? ¿Hasta 7 veces? No creo. Si alguien golpea a tu hijo, ¿cuántas veces le perdonarías? ¿Hasta 7 veces? No creo. 7 veces es imposible para un ser humano perdonar. Cuando Pedro le preguntó al Señor, el Señor no le dijo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, o sea 490 veces. Lo que Jesús quería decir a Pedro es que no hay límite para perdonar a una persona que nos ha ofendido. Y Jesús les iba a dar una historia a sus discípulos que narra el arte de perdonar a nuestros ofensores. Y ahí en Mateo capítulo 18, el Señor le va a hablar acerca de los 2 deudores. Y dice que había un hombre que le debía 10,000 talentos al rey. Más o menos en esa época serían como unos 12 millones de dólares. ¿Se imaginan? 12 millones de dólares. Él nunca podría pagar esa deuda. El rey mandó a venderlo a él, a toda su familia y posesiones. Y el siervo le empezó a rogar a su señor que tuviera misericordia. Y el rey fue movido a misericordia y le perdonó toda la deuda. Ahora el rey no tenía nada en contra de su siervo. Cuando este siervo salió de su presencia, salió feliz. Y la Biblia nos dice que se encontró con un consiervo que le debía 100 denarios. 100 denarios serían como $15, ¿se imaginan? Dice que lo agarró de su ropa, muy enojado, le decía: págame todo lo que me debes. Y el consiervo le rogaba que tuviera paciencia, que tuviera misericordia, que él iba a pagar todo, toda la deuda.
Pero este siervo no quiso. Y dice la Biblia que lo echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. ¿Cómo te parece esto? ¿Está bien? ¿Sabes que así somos nosotros cuando no perdonamos a alguien los $15? Cuando a nosotros se nos perdonó $12 millones, una deuda que nunca podríamos pagar. Jesús ya te perdonó todos tus pecados en la cruz del Calvario. ¿Por qué tú no puedes perdonar un pecado de tu ofensor? Jesús dijo que debemos perdonar de todo corazón las ofensas de los demás, ahí en versículo 35. José lloró mientras sus hermanos hablaban, porque de seguro recordaba una y otra vez la angustia que él sintió cuando sus hermanos le querían matar y vender como esclavo. Y ahí en Génesis capítulo 50, versículo 20, José pronunció las palabras más hermosas cuando decidió confirmar su perdón hacia sus hermanos. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando no perdonamos, nos estamos poniendo por encima del Dios Todopoderoso. No podemos luchar contra Dios y vencer. José decidió confirmar su perdón y les hizo el bien. Él le dejó a Dios todos esos sentimientos de dolor, enojo, angustia que sentía hacia sus hermanos, y Dios los sanó. Y yo te pregunto a ti, ¿tienes alguna raíz de amargura o falta de perdón hacia alguien ahorita mismo? ¿Qué te hicieron? ¿Qué estás sufriendo? Perdona como Cristo te perdonó en la cruz del Calvario, y así serás totalmente libre de todas esas cadenas que te atan. Cadenas que se llaman falta de perdón, amargura. Dios quiere sanar tu corazón adolorido en Cristo. José dejó este mundo arreglando todos sus pendientes que tenía, dejando su vida en orden. El no perdonar te exalta lo sumo por encima de Dios, y esto te trae la ruina. El perdonar te lleva a los pies de Cristo y trae exaltación por parte de Dios. El perdonar es la característica más elevada de un hijo de Dios. Y quiero terminar con estas preguntas. Primera pregunta: ¿cuáles disciplinas utilizó Dios en la vida de José? La disciplina del servicio, la disciplina del dominio propio, la disciplina del sufrimiento y la disciplina del perdón. ¿Confió siempre José en Dios? No, no siempre. Tercera, ¿funciona la vida cristiana si tratamos de vivirla a nuestra manera? No, no funciona. Cuarto, ¿qué mandó Dios en toda la tierra para tratar con la falta de perdón en José? Una hambruna mundial. Quinto, ¿perdonó José a sus hermanos? Sí, al final sí decidió perdonarles. Y su vida cambió rotundamente. Les hizo el bien y fue liberado de esa amargura que tenía en su corazón. Sexto, ¿qué significa el perdón? El perdón es una decisión, es una elección, no es un sentimiento. Yo no puedo sentirme bien para perdonar, ¿no? Porque a lo mejor nunca estaré bien para perdonar. 7. ¿Cómo cambió la vida de José cuando decidió perdonar a sus hermanos? Cambió rotundamente, era un hombre diferente. 8. ¿Qué evidencias hubo en José después de que decidió perdonar a sus hermanos? Les hizo el bien, les dio comida, los cuidó, y él quiso que estuvieran viviendo con él. Muchas gracias por toda su atención y vamos a orar. Señor, gracias por el ejemplo de José. Gracias porque su vida nos enseña a nosotros. Gracias por las disciplinas que utilizaste en la vida de José, por las disciplinas que utilizas en nuestras vidas. Gracias por perdonarnos
todos nuestros pecados y gracias por mandarnos a perdonar a nuestros semejantes. Recibe toda la gloria y la honra, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga y nos vemos luego en la lección número 9.